Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Kinesiología ARG. Hoy voy a hablar de la histología del tejido nervioso. Este se desarrolla a partir del ectodermo y es la base estructural para las reacciones precisas, rápidas y cortas. Su principal función es la comunicación, cuya misión es recibir información del medio interno y externo, procesarla y desencadenar una respuesta. Es también responsable de controlar numerosas funciones vitales como la respiración, la digestión, el bombeo del corazón, regular el flujo sanguíneo, la contracción muscular y demás funciones con el fin de lograr un buen funcionamiento en nuestro organismo. Tiene dos propiedades, irritabilidad y conductividad. La primera es la capacidad de la célula de reaccionar ante diferentes estímulos y la segunda es la capacidad de transmitir los efectos de la estimulación hacia otras partes. Se va a clasificar a este tejido en función de 3 puntos de vista: anatómico, histológico y funcional. En la clasificación anatómica vamos a encontrar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En función del histológico vamos a encontrar por un lado a las neuronas y prolongaciones y por el otro a las células de la neuroglía. En la clasificación funcional se va a dividir en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Bien, composición. Dijimos recién que en función de la clasificación histológica, el tejido nervioso se va a componer por un lado de neuronas y por el otro por las células de la neuroglía. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, tiene forma estrellada y en su estructura vamos a poder distinguir diferentes partes que en función a los requerimientos cumplirán diferentes roles. Por un lado, el cuerpo, o también denominado soma, que está compuesto por el núcleo y el pericarión. Por el otro lado vamos a poder distinguir a sus prolongaciones, las cuales llevan el nombre de axón y dendritas. La neuroglía son células del sistema nervioso que forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido nervioso. A diferencia de las neuronas, estas células no tienen axones, no tienen dendritas ni tampoco conductos nerviosos. Además, estas células van a brindar protección y aislamiento eléctrico al tejido nervioso. Entonces, primero desarrollaremos a la neurona. El sistema nervioso está compuesto por millones de estas células. La parte principal de su estructura es llamada soma o cuerpo celular. En esta zona encontraremos al núcleo, que está compuesto por el material genético en forma de cromosomas. Al citoplasma se lo denomina pericarión, peri, alrededor, carión, núcleo. El citoplasma es el medio líquido en el que se encuentra el núcleo y el resto de los elementos del soma, participando activamente en el metabolismo celular y la facilitación de su movimiento. Está compuesto por la sustancia de Nils y las organelas, como el retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi y demás. El soma es la parte entonces de la neurona que se encarga de producir y mantener el nivel de energía suficiente para que la célula pueda seguir funcionando, y es a partir de ella que se derivan las prolongaciones que van a recibir y enviar la información sensitiva. Las prolongaciones pueden ser de dos tipos, cortas y largas. Las cortas se denominan dendritas, las cuales son más abundantes y presentan numerosas ramificaciones. La superficie de estas son principalmente el lugar donde se reciben los mensajes químicos de otras neuronas. El axón, que es la ramificación larga de la neurona, es una especie de conducto por el cual pasan los impulsos nerviosos. Actúa entonces como canal de comunicación entre la parte central de la neurona y otra parte del sistema nervioso al que debe llegar el estímulo. El extremo del axón se llama botón terminal, que se va a dividir para producir una serie de terminales que van a formar sinapsis con otras neuronas, con células musculares o con células ganglionares. En el transporte axónico se transportan sustancias y estructuras dentro del axón. Es esencial para todas las funciones neuronales y cumple un papel decisivo para las funciones de las terminaciones axónicas. Puede ocurrir en dos direcciones. Si es anterógrada, es desde el pericarión hacia los botones terminales o periferia, y si es retrógrado, es desde la periferia hacia el pericarión. También existe otra clasificación que es según el tipo de velocidad, puede ser por un lado lenta y por el otro puede ser rápida. Bien, tipo de neuronas. Si las clasificamos según su función, vamos a encontrar neuronas sensoriales que van a ser sensibles a los estímulos. Hay neuronas sensoriales en la piel, músculo, articulaciones, también en órganos internos
que nos van a indicar presión, temperatura, nos van a indicar dolor. Hay neuronas más especializadas en nariz, en lengua, que son sensibles a sabores, olores, al igual que en el oído interno, las cuales nos dan información acerca de los sonidos y demás. Las neuronas motoras son capaces de estimular las células musculares a través del cuerpo. Y por último, las interneuronas, que son neuronas que proporcionan conexiones entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Si clasificamos a las neuronas según la cantidad de prolongaciones, mira, primero te dejo la imagen para que veas cada una de ellas. Vamos a encontrar neuronas unipolares, bipolares, multipolares y otra clasificación que habla de las neuronas pseudo-unipolares, que son bipolares al principio y luego se fusionan hasta formar una. Fíjate en la imagen, vas a poder analizar cada una de ellas. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, la sinapsis es una zona especializada de contacto donde se transmiten los impulsos nerviosos. Este impulso nervioso puede ser desde una neurona presináptica a una postsináptica, o puede ser desde una neurona a una célula efectora. Esta célula efectora puede ser una fibra muscular o una célula glandular. Según el mecanismo, la sinapsis puede ser química o puede ser eléctrica. Según la localización vamos a encontrar 4 tipos y los nombres de cada una de ellas nos van a ayudar como memotecnia para saber entre qué estructuras se efectúa el contacto. Axodendríticas, fíjate que la primera palabra siempre nos va a hablar de la neurona presináptica y la segunda de la postsináptica. En este caso el contacto se efectúa entre el axón de una neurona y la dendrita de la otra. Axoaxónica, entre axón de una y axón de la otra. Axosomáticas, entre axón y soma. Y dendrodendríticas, que es entre las dendritas de las dos neuronas. Entonces, el término sinapsis significa conexión y se trata de un pequeño espacio que separa a las neuronas. Yo recién dije que las sinapsis pueden ser químicas, según el mecanismo, o pueden ser eléctricas. En las primeras, la transmisión está intercedida por la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores por parte de la neurona presináptica, que van a interaccionar con moléculas receptoras de la membrana postsináptica con el fin de ocasionar en esta cambios en el potencial de membrana. En función de los componentes presinápticos vamos a encontrar al terminal axónico, las vesículas sinápticas y los neurotransmisores. El espacio entre las dos neuronas se denomina hendidura sináptica y es el lugar a donde se van a descargar esos neurotransmisores de la neurona presináptica. Y por último vamos a encontrar en la membrana postsináptica los receptores específicos para cada una de esas sustancias químicas. En las sinapsis eléctricas, las membranas de las dos células se tocan y comparten proteínas. Esto permite que el potencial de acción pase directamente de una membrana a la siguiente. Son muy rápidas, pero no son muy abundantes y solo se encuentran en corazón y en el ojo. Resumiendo, en las sinapsis eléctricas el espacio sináptico es muy reducido, existe continuidad anatómica entre las membranas a partir de uniones comunicantes, por lo que el pasaje del impulso nervioso es directo. Si se acuerdan, en la primera parte de la presentación hablamos de la composición histológica del tejido nervioso. Por una parte teníamos a las neuronas y por el otro teníamos a las células de la neuroglía. Estas células son más pequeñas y numerosas que las neuronas, no transmiten el impulso nervioso, pero sirven de sostén a las neuronas, las aíslan, las defienden y las nutren, desempeñando un papel fundamental para mantener a las neuronas en condiciones óptimas que aseguren su supervivencia, ya que las neuronas no pueden ser reemplazadas. Existen 6 tipos principales de células gliales. Algunas de ellas van a estar presentes en el sistema nervioso central y otras en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se van a subdividir en macroglía y microglía. Las células de la microglía incluyen a los astrocitos, que son las células más abundantes. Estas se encuentran en el cerebro y la médula ósea, formando la barrera hematoencefálica que va a restringir que sustancias puedan ingresar al cerebro. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se van a encontrar en la sustancia blanca del cerebro. Otras funciones de los astrocitos incluyen el almacenamiento de glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones y la reparación de las neuronas.
Los oligodendrocitos son células pequeñas con menor número de prolongaciones y tienen una función muy importante en la formación y mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. En función de las células de la microglía, vamos a encontrar a los microcitos, que son células extremadamente pequeñas que eliminan los desechos celulares y protegen contra diferentes microorganismos. También estas células ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de mediadores antiinflamatorios. Otro tipo son las células ependimarias, que van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Estas células van a producir principalmente el líquido cefalorraquídeo. Además, el movimiento coordinado de los cilios influye en la dirección del flujo cerebroespinal, la distribución de los neurotransmisores y otros mensajeros para las neuronas. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a las células de Schwann, que van a cumplir las mismas funciones de las diferentes células gliales del sistema nervioso central. Como los astrocitos, se van a situar entre las neuronas, brindando soporte mecánico y aislamiento. Como los microcitos, van a fagocitar microorganismos, y como los oligodendrocitos, van a formar la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Por último, vamos a encontrar a las células satélites, que tienen la función de cubrir y proteger a las neuronas. Van a proporcionar soporte estructural y metabólico para los nervios sensoriales, simpáticos y parasimpáticos. Entonces, tenés que saber que todas estas células gliales en el tejido nervioso no solamente van a brindar estructura, soporte a las neuronas, sino que también están para su protección, para la reparación de daños, para mejorar el impulso nervioso, también ofrecer energía e incluso controlar el flujo de información. Con esto último doy por finalizado esta presentación acerca de este tejido. Como siempre, espero te haya sido útil esta información, te haya servido y te haya gustado. Si tenés alguna pregunta, no dudes en hacerla y me ayudarías mucho suscribiéndote. Te doy las gracias y nos vemos en